Hola, bienvenidos a su programa Universum. Nos encontramos de nuevo desde las instalaciones de la Facultad de Ciencias Espaciales en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras a través de la señal del canal universitario y de sus diferentes redes sociales. Como siempre, les traemos un tema relacionado con la astronomía y esta ya es la tercera parte de un tema relacionado con la historia de la astronomía. Los invitamos. Nos encontramos con el profesor Norman Palma de la Facultad de Ciencias Espaciales del Departamento de Astronomía y Astrofísica, con el cual vamos a hablar sobre la astronomía como la ciencia moderna. Muy buenas tardes, bienvenido profesor Palma. Hola, muchas gracias David por la invitación. Muy contento de poder estar aquí para poder dialogar respecto a estos temas tan espectaculares en el área de la astrofísica. Así es, hemos hecho una serie de programas en los cuales hemos hablado sobre la antigüedad, cómo se miraba la astronomía en la antigüedad, cómo se vio a través de los antiguos griegos y otras civilizaciones como las mesoamericanas, y hoy vamos a hablar de la astronomía como ciencia moderna, y para eso pues vamos a empezar donde nos quedamos en nuestro último programa, hablando sobre los griegos y sus famosas esferas. Hablamos sobre Aristóteles y cómo él tenía un modelo geocentrista en el cual pues él centraba a la Tierra en el centro del universo. Esto, aunque era más filosófico, luego se basó en observaciones de un griego también en Alejandría. ¿Me podría hablar al respecto, profesor Palma? Sí, es importante mencionar que la historia de la astronomía realmente viene de miles de años. Y lo interesante de la astronomía es que siempre se ha basado en observaciones. En el caso de Aristóteles, él construye su modelo justamente basado en las observaciones y por supuesto que en la medida en que avanza el tiempo también avanza la capacidad observacional. Y eso justamente, el poder ir acumulando observaciones y conocimiento, y también avanzan las ciencias asociadas a la astronomía, como ser la matemática. En ese sentido, el poder acumular más conocimientos y el tener herramientas a la mano más poderosas, en este caso la geometría, le permitió a Ptolomeo, después de aproximadamente 500 años de que Aristóteles presenta su modelo, entonces esto le permite a Ptolomeo plantear un modelo que, hay que decirlo, agregándole a ese conocimiento acumulado, le agrega justamente la filosofía propia de Ptolomeo, y es el hecho de que Ptolomeo basa su modelo precisamente en el intento por conciliar lo que sería una concepción filosófica con las observaciones, algo que realmente resulta trascendental, porque podemos decir que es algo que viene enmarcado dentro de toda esta perspectiva, y que en la medida en que se le fue dando énfasis a eso, justamente se fueron mejorando las condiciones de predicción, por ejemplo. Así es. Es por eso que cabe resaltar de que las observaciones nos indicaban de que básicamente, debido a la rotación de la Tierra, todo giraba alrededor de la Tierra. Pero lo que llevó a Ptolomeo a tener que hacer un modelo más complejo es que habían ciertos cuerpos en particular que no seguían exactamente el movimiento del resto de las estrellas. Estos serían los planetas. Y debido a que Ptolomeo necesitaba explicar por qué estos se movían de maneras raras, entonces avanzó su modelo. ¿Qué nos puede hablar al respecto? Sí, hay que decir que el problema al que se enfrenta Ptolomeo es un problema que data de los siglos atrás, de hecho, y que ya otros astrónomos y matemáticos habían intentado darle solución a ese problema. De hecho, Ptolomeo introduce, de hecho retoma de conocimiento anterior, básicamente tres figuras.
la parte de lo que se llaman los epiciclos, que son justamente estas figuras que permiten de alguna manera conciliar ese movimiento retrógrado de los planetas, pero adicionalmente se agrega lo que son los deferentes y se agrega una figura más que permite, y de hecho es interesante porque generalmente se piensa que el modelo de Ptolomeo es completamente aristotélico, pero en realidad el hecho de que Ptolomeo introduzca esta otra figura que hace que los epiciclos, de hecho, el centro del epiciclo se mueva en torno a esa figura, saca de alguna manera la armonía de la armonía aristotélica. Hay que decir que Aristóteles pensaba de que todo era una esfera perfecta, de que correcto. todo se movía en esferas perfectas. ¿Qué son los epiciclos? Los epiciclos son movimientos de círculos sobre círculos, o sea, el planeta se movía en un círculo alrededor de su órbita para poder explicar este problema y poder explicarlo de manera que se conjugara con las observaciones del momento. Y algo importante, en donde se sale Ptolomeo de esa filosofía aristotélica es precisamente en la parte del movimiento uniforme, porque cuando Ptolomeo pone esta otra figura alrededor de la cual se mueven los epiciclos, automáticamente ya se pierde ese movimiento uniforme, lo cual resulta sumamente interesante. Y yo creo que es importante, David, que mencionemos que el gran aporte de Ptolomeo radica en esa capacidad de poder crear un modelo muy complejo, pero que sea capaz de reproducir las observaciones, que de hecho es una de las características que debe tener cualquier modelo científico, el hecho de que pueda ser capaz de explicar lo que observamos, como quien dice el pasado, pero a la vez capaz de predecir. Hacer predicciones sobre las localizaciones de los astros. Es correcto, y en ese sentido parece una casualidad, pero en realidad tiene una lógica, el hecho de que el Almagesto, que es el libro que escribió Ptolomeo, donde puso todo su conocimiento. Así es, el Almagesto es un libro que consta de 13 volúmenes, y en estos volúmenes Ptolomeo fue capaz de recoger todo el conocimiento que se había acumulado hasta ese momento y lograrlo conciliar en un modelo matemático que fuera capaz de predecir las posiciones de los objetos celestes en la esfera celeste, y con esto alcanzar algo muy trascendental, y es el hecho de que inclusive podía predecirse los eclipses. Entonces esto lo hace una herramienta poderosísima, y el hecho de que fuera una herramienta poderosa, por cierto que también en este modelo o en este libro se integra un catálogo de estrellas. Él recoge ese catálogo que, por supuesto, cuando nosotros hablamos de los movimientos aparentes de los planetas, por ejemplo, tenemos que tener una referencia. ¿Y cuál es esa referencia? Las estrellas. Entonces se necesitaba realmente tener clara cuál era la posición de las estrellas para poder de esa manera describir el movimiento de los planetas, del Sol y de la Luna. Entonces, en ese sentido, realmente que el Almagesto integra hasta un catálogo de estrellas, y decía que no es casualidad que el Almagesto, pese a que la biblioteca de Alejandría se incendiara varias veces, no se perdiera, porque era tan importante para los astrónomos de su época este libro, que hicieron copias, y justamente esas copias que hicieron son las que permitieron que sobreviviera esta obra, que posteriormente fue traducida al árabe. En su momento los griegos catalogaron esta obra, dado el poder que tenía, el poder observacional y de predicción, como algo majestuoso. En su momento el libro realmente se llamaba Sintaxis Matemática, pero los griegos lo catalogan como algo majestuoso, entonces le llaman magiste, y luego cuando los árabes lo toman, entonces ya le llaman almayiste, y al final pues termina llamándosele el Almagesto. Pero entonces si vemos las raíces de
de esta obra es realmente una obra matemática. Es una forma espectacular en la cual se armoniza la matemática para la observación y para la comprensión del universo. Así es por eso que es crucial entender que aunque el modelo de Ptolomeo no es exactamente el modelo que tenemos actualmente, fue importante para el desarrollo de la ciencia, tanto así que duró más de 1000 años siendo la referencia para poder predecir y saber la posición de los astros en el cielo. Y no es que durante toda la Edad Media, por ejemplo, los árabes rescataron ese conocimiento, lo hicieron propio y lo desarrollaron, pero el modelo no cambió durante mucho tiempo hasta que vino una nueva época y vino el Renacimiento, sobre todo en Europa, y con el advenimiento de un astrónomo muy importante llamado Copérnico y su famosa revolución copernicana, en la cual cambiaba el modelo tolemaico y colocaba al Sol como el centro del universo. ¿Me podría hablar un poco más sobre la revolución y el caos, entre comillas, que causó Copérnico? Sí, realmente que el trabajo de Copérnico nuevamente significa un hito en el desarrollo de la astronomía. Hay que decir que no porque esa idea sea original de Copérnico, porque la idea de un modelo heliocéntrico, de hecho, ya la había planteado Aristarco, ¿no? Aristarco de Samos, hablamos en el programa anterior sobre Aristarco de Samos. Sí. Es correcto, sí. Entonces, Aristarco, que fue un matemático y astrónomo brillante, griego, y que fue capaz de poder estimar la distancia al Sol en términos de la distancia a la Luna. Hizo todas las relaciones sobre las distancias que habían Luna, Tierra, Sol, pero necesitaba todavía cálculos. También hablamos un poco al respecto sobre que en algún momento fue crucial encontrar el radio de la Tierra o el diámetro de la Tierra para poder hacer todos estos cálculos y poder encajar todos los cálculos que ya había hecho Aristarco, y esto lo hizo el famoso cálculo de Eratóstenes. Así es. Entonces, la idea de un modelo heliocéntrico, David, es interesante mencionarlo porque queremos que las personas realmente se den cuenta cómo avanza la ciencia. Entonces, es importante mencionar que las ideas, gracias a este cerebro prodigioso que tenemos los humanos, hay convergencia, en la lógica hay convergencia. Entonces, han habido ideas que han surgido y que han andado vagando por siglos y siglos. Y pueden surgir en diferentes partes al mismo tiempo y después unirse y entonces hacer algo mejor. Así es, eso es lo fascinante, que pueden surgir en cualquier punto de la superficie de la Tierra y en cualquier momento. Y pues en el caso del modelo heliocéntrico, pues no se tiene la obra de Hiparco, pero sí se tienen las citas, por ejemplo, que hace Arquímedes y otros matemáticos respecto a esta obra. Entonces, Copérnico, el gran aporte de Copérnico consiste algo similar a lo que hizo Ptolomeo. Por un lado, Copérnico es motivado a plantear este modelo porque él sentía, filosóficamente hablando, de que era un modelo más elegante. Y muy complejo el de Ptolomeo, era un modelo muy complejo, el cual él sentía que tenía que ser más simple. Y ahí viene una parte filosófica de él, ¿verdad? Así es. El hecho de, bueno, que sigue siendo nuestra filosofía, ¿no? El hecho de, como bien lo decía Einstein, que la elegancia radica en la sencillez. Entonces, eso por un lado, y por el otro lado, Copérnico quería recuperar el movimiento uniforme, cosa que se había perdido en el modelo de Ptolomeo. Entonces él quería recuperar ese movimiento uniforme y hace nuevamente, compila todo ese conocimiento acumulado y pues obviamente plantea este modelo heliocéntrico, en donde el centro del universo está muy cerca del Sol, que eso hay que aclararlo, porque no lo pone exactamente en el centro del Sol, sino que lo pone muy cerca del Sol, que es otro tema interesante, David, porque dijimos algo interesante, y es que la ciencia se debe apegar a los datos, a las observaciones. Entonces,
por alguna razón él no puede poner el centro del universo porque en el las Sol. observaciones no lo dejaban. Exactamente, los datos tienen que corresponder. Entonces él al final plantea este modelo en donde el centro del universo está muy cerca del Sol y luego tenemos a los planetas pues moviéndose, incluyendo la Tierra, moviéndose alrededor del Sol en círculos con movimiento uniforme. Exacto, eso es lo que él quería plantear. Bueno, es muy interesante la charla hasta ahora. Vamos a una pausa, pequeña pausa, y regresamos más con este tema. Bueno, continuamos en el programa. Estábamos hablando con el profesor Norman Palma desde la Facultad de Ciencias Espaciales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y seguíamos hablando sobre el modelo de Copérnico y cómo él pues cambió el paradigma, porque antes teníamos un modelo tolemaico en el cual la Tierra estaba en el centro, y Copérnico pues cambió el centro del universo a un lugar cerca del Sol y que los planetas giraban en órbitas circulares perfectas. Aún así, este modelo, hay que recalcar que no era más exacto que el de Ptolomeo para predecir el movimiento de los astros. Y también tenía un grave error, que él decía que se movían los planetas en círculos y de manera uniforme, lo cual no es del todo cierto. Tuvo que venir otros astrónomos después de él para terminar de completar el modelo que actualmente tenemos. ¿Qué seguiría después de Copérnico y su revolución copernicana? Bueno, entonces continuamos siempre en esa línea de pensamiento, lo que mencionás. Si lo que mi modelo dice no se apega al 100% a la realidad, a las observaciones, quiere decir que algo no hay que estoy mejorar, considerando. o algo hay que mejorar en el modelo, un pequeño ajuste, hay que intentar ver qué es lo que ocurre. Así es, y entonces aparece otro gran astrónomo matemático, aparece con sus aportes, bueno, por un lado Tycho, el mejor astrónomo sin telescopio de la historia. Tycho hace un aporte fundamental a la astronomía, porque en esa época estamos hablando de que... 1500, siglo XVI. Exactamente. Entonces en esta época realmente los astrónomos se limitaban a hacer observaciones de los planetas en los puntos críticos, digamos, ¿verdad? Que son la parte de las oposiciones, las cuadraturas. Y Tycho dijo, no, necesitamos mejorar la precisión de nuestras observaciones. Necesitamos observar más y observar de manera más constante y de manera más precisa, que es el gran aporte, uno de los grandes aportes que hizo Tycho. Así es, entonces él, de hecho, ya en ese momento tiene suficientes influencias y logra construir un observatorio en una isla. Algo que se considera como uno de los primeros institutos modernos, porque era un lugar dedicado solamente a la ciencia de la astronomía. Así es, entonces eso le permite tener de hecho un equipo de personas dedicadas exclusivamente a esta actividad, con lo cual se logra completar, se logra tener un conjunto de datos muy completo de las órbitas de los planetas. Y eso entonces le da pie al matemático, siguiente científico grande que vamos a mencionar. que es Kepler. Porque
Bueno, por cierto que Kepler, un matemático brillante. Era un calculador muy bueno según las referencias. Así es. Y hay una anécdota y es que Kepler hace un trabajo, publica un trabajo en el cual describe los movimientos de los planetas conciliándolos con sólidos regulares. Y esa publicación le vale para que Tycho, que ya en ese momento es alguien muy reconocido. Muy reconocido. Trabajó para el rey de Dinamarca, quien le dio los fondos para su instituto, que se llamaba Uraniborg, por cierto. Y después fue a trabajar con el rey Rodolfo en Bohemia. Así es. Entonces, un problema actual, ¿verdad, David? El hecho de necesitar fondos para poder hacer investigación. Para poder hacer investigación científica. Entonces eso le permite, bueno, hace que Tycho invite a Kepler a venir y a trabajar con él como asistente. Lamentablemente no fue mucho tiempo el que estuvo Kepler con Tycho porque Tycho falleció en 1601 y eso dejó entonces bueno, al final Kepler se hiciera cargo del trabajo de Tycho en Así Bohemia. es. Era el astrónomo real y él se quedó con el puesto del astrónomo real y tuvo problemas con los hijos de Tycho o con la descendencia de Tycho porque no le querían dar las observaciones que había hecho Tycho. Así es, pero bueno, al final logra acceder a esas observaciones y al tener ya todos los datos, él se pudo dar cuenta que en realidad las órbitas de los planetas no son círculos. Que era el gran error de Copérnico. Que era el error de Copérnico, sino que en realidad son elipses. Y eso le permite en 1609, que yo considero que es un año trascendental en la historia de la astronomía, por lo que vamos a mencionar después, le permite publicar las dos primeras leyes de Kepler. Kepler se dio cuenta, en base a los datos, él se dio cuenta que, por un lado, las órbitas de los planetas no son círculos perfectos, sino que son círculos achatados, lo que llamamos elipses. Y que estas órbitas, bueno, las elipses son una figura geométrica que pues es como un círculo achatado y tiene dos focos. El círculo tiene un solo centro, la elipse tiene dos focos. Uno de esos puntos precisamente es en donde se encuentra el Sol. O sea que las órbitas de los planetas son elipses y tienen al Sol en uno de los focos. Esa es la primera ley de Kepler. Y también haciendo las observaciones de esos datos precisos que le heredó Tycho, Kepler se dio cuenta que el movimiento de los planetas tampoco es uniforme, sino que tiene la particularidad de que cuando el planeta se acerca al Sol, incrementa su velocidad. Es decir, que paulatinamente esa velocidad se va incrementando hasta que llega al punto más cercano al Sol, que es lo que llamamos el perihelio, y que a partir de ahí entonces va a comenzar a desacelerar. Es decir, que el movimiento de los planetas es un movimiento acelerado. Cabe destacar que en los planetas, esas órbitas que son elipses, pues es que son un poco truculentas porque al final son elipses muy redondas. Y es ahí por qué la importancia de los datos y la precisión en los datos. Kepler descubrió esto observando la órbita de un planeta en particular, debido a que es el planeta que tiene la órbita más achatada, digamos, ¿sí? Así es. O más excéntrica, decimos. La más excéntrica. Háblenos un poco al respecto. Sí, entonces, bueno, fíjense qué interesante que cuando se está haciendo este tipo de investigaciones, algo que no cuadra y que en su momento puede representar un dolor de cabeza, termina siendo descubrimiento, o sea, una solución a un problema que tal vez había estado ahí por mucho tiempo. Entonces, a Kepler no le cuadraba la órbita del planeta Marte. En un círculo no lo podía meter. No, definitivamente no había manera en la que el movimiento de Marte entrar en un círculo. Uh-huh. Y eso entonces le hizo darse cuenta a Kepler que en realidad la órbita de Marte es una elipse, lo cual pues tiene consecuencias, diría yo, espectaculares para el avance de la astronomía, porque a partir de ahí justamente va a venir otro gran
otro gran astrónomo físico. Científico. Científico en general. Mucha gente lo considera el padre de la ciencia moderna, muchas personas. Así es. Y es porque son contemporáneos. Kepler es contemporáneo de este personaje que se llama Galileo Galilei. Así es. El cual hizo grandes aportes y ayudó a apoyar el modelo heliocentrista con sus nuevos descubrimientos. Entonces pasemos a hablar ahora de esa gran figura y ese gran personaje dentro de la ciencia moderna. Creo que hay que mencionar algo interesante, y es que Copérnico hizo el planteamiento de este modelo heliocéntrico, sacó el centro del universo de la Tierra y lo puso en el Sol, y se está moviendo en una época muy delicada, en donde el conocimiento no es del todo autónomo y que hay fuerzas que realmente, si lo que se dice no va de acuerdo a lo que estas fuerzas plantean, le puede significar hasta la pérdida de la vida. Y eso justamente, digo yo, en el caso de Copérnico, afortunadamente, no sé si afortunadamente o desafortunadamente, su publicación fue después de que él había muerto. Él no quería publicarlo, más bien fue un personaje histórico llamado Rheticus que le quitó el libro de la mano para sacar a publicarlo, y ya cuando se pudo imprimir, ya había muerto Copérnico, y por eso no afrontó ningún problema con la reforma y la contrarreforma, por ejemplo, que son los eventos históricos que está hablando el profesor Norman. Y es después de esto que viene personajes como Galileo Galilei, que sí tuvo problemas porque el modelo copernicano no era muy soportado por el establecimiento del conocimiento en ese momento. Así es. Y hay que decirlo entonces que Galileo sí tuvo que afrontar el problema que Copérnico no afrontó, porque, hay que decir que Galileo era un físico, y las leyes de Newton, de hecho el propio Newton las refiere y dice, esto realmente es un aporte de Galileo. Entonces, pero Galileo era un científico rebelde, se podría decir, y creativo. Si es que hay algún científico que no sea rebelde. Exactamente. Entonces, Galileo se enteró de que existía un aparato al que ahora le llamamos telescopio, y le hace mejoras significativas. En términos... Hizo el aporte más importante, apuntarlo hacia arriba, porque era un instrumento que no lo inventó él, pero que solo se usaba para, en algunas partes como juguete o en otras partes como un instrumento bélico. Así es. Entonces Galileo, brillante, mejora este aparato, este instrumento, y apunta hacia el cielo con él. Y ahí es donde vienen los aportes más trascendentales de Galileo. Por ejemplo, hace observaciones de la luna, y cuando mira la luna a través del telescopio, logra ver los detalles. Como los cráteres. Comienza a ver los cráteres muy detallados como impactos, comienza a ver que la forma que sigue la sombra de la luna en el terminador, que es básicamente esa frontera en la superficie de la luna entre la parte iluminada y la parte oscura. Él mira la forma de estas sombras y se da cuenta de que la luna más bien lo que tiene es terrenos quebrados, que no toda la superficie de la luna era perfectamente lisa, algo que contradice la filosofía aristotélica, la cual plantea un mundo de la luna hacia la Tierra y otro perfecto, y luego el imperfecto, perfecto, que es más allá de la esfera de la luna. Así es. Entonces, luego Galileo no se queda ahí y hace observaciones de Júpiter, por ejemplo, y lo primero que observa Galileo es que el disco de Júpiter, en el disco de Júpiter muy cerca andan unas estrellas, pero claro, él continúa haciendo observaciones, él hace observaciones continuas. En principio esperó, claro, si yo veo un planeta, David, si yo veo un planeta y miro que anda una estrella cerca de él, pues obviamente yo digo, es una estrella, sí. Y como sabemos que el planeta se mueve
se mueve con respecto a las estrellas, entonces en otro momento ya no va a estar esa estrella cerca de él. Y lo que se dio cuenta Galileo es que esas estrellitas siempre andaban ahí alrededor de Júpiter. Por lo tanto, orbitaban a Júpiter. Y entonces esto fue importante porque también en la filosofía, en el modelo aristotélico, se tenía de que nada giraba alrededor de otro cuerpo, sino que todo giraba alrededor de la Tierra, y en este caso se había demostrado que habían ciertos cuerpos que giraban alrededor de Júpiter. Kepler y Galileo fueron muy importantes para el establecimiento de la ciencia, causaron revolución, y es ahí donde viene al pináculo de cómo se fundamentó la ciencia moderna por medio de las observaciones astronómicas y la física y la astrofísica y la astronomía. Y es que todo este conocimiento lo tomó justo el año que muere Galileo, allá por 1642. Ese año nace otra gran figura que ya mencionaste, que es Newton. Isaac Newton, sí. Y Newton, retado a explicar por qué son elipses, por qué se mueven los planetas como se mueven, cómo está relacionado esto con los movimientos de los cuerpos en la Tierra, entonces empieza a formar sus famosas leyes de la mecánica, y entonces ahí fue un paso muy importante para la ciencia. ¿Qué podemos decir al respecto de Newton? Sí, bueno, en el caso de Newton, dice la historia que... bueno, es una leyenda, que se cayó la manzana y... Sí, bueno, lo de la manzana, pues no sé si será cierto o no, pero la idea está ahí, el hecho de darse cuenta de esa fuerza fundamental de la naturaleza, que hoy en día constituye una piedra angular en la física fundamental. Entonces, lo interesante de Newton es que él, bueno, se da cuenta de la existencia de la gravedad. Por cierto, que en su momento básicamente eran descripciones cinemáticas que se hacían que Galileo ya había hecho bastante de ellas, solo que Newton las retomó y las llevó más lejos todavía. Así es, así es. Entonces, dos puntos importantes. El primero es el hecho de descubrir la fuerza de gravedad, hablando clásicamente, la fuerza de gravedad, y la más importante, creo que el aporte más importante de Newton, por cierto que hay una disputa histórica entre... ¿Quién inventó el cálculo? Si fue Leibniz o fue Newton. Así es. Eso por un lado, esa es una parte, y la otra parte es sobre la forma de la ley de gravitación universal, que es un punto clave, porque si Newton no hubiera descubierto esa forma de la ley de gravitación universal, bueno, digámoslo en síntesis, Newton se dio cuenta que si un cuerpo tiene masa, atrae y es atraído, para decirlo de una manera simple. El único requisito que debe tener un cuerpo para ser atraído por otro, debido a la fuerza de gravedad, es tener masa. Entonces, él se da cuenta de eso, pero va más allá, y es cuál es la forma o la relación matemática que gobierna la gravedad. Y es el hecho de que esta fuerza con la que se atraen los cuerpos depende de la cantidad de masa que tienen estos cuerpos. Y de la distancia a la que se encuentran. Y es inversamente proporcional a la distancia. Entonces, esa famosa fórmula de la ley de gravitación universal, G por M1 por M2 dividido entre la distancia al cuadrado, eso realmente viene a significar un triunfo para la física y para la astronomía en particular. ¿Por qué? Porque hemos venido diciendo a lo largo de la plática que todos los antecesores han buscado armonizar matemáticamente la posición de los planetas, y para ello forzosamente necesitan saber sus trayectorias y también la forma en la que se mueven, la rapidez con la que se mueven. Entonces, al tener esta herramienta, la ley de gravitación universal, se puede conseguir eso. Entonces se agrega un elemento más, que es el por qué. O sea, una cosa es que nosotros tengamos a los cuerpos moviéndose, y otra cosa es saber el por qué. Y ahí es justamente un aporte enorme de Newton a la astronomía y a la física en general. Bueno,
Es así que tenemos que decir que Newton, básicamente con su mecánica y sus leyes del movimiento y gravitación, pues establece leyes que son utilizadas después para poder predecir el movimiento de los objetos, incluso predecir la existencia de objetos como por ejemplo el planeta Neptuno, que fue descubierto de manera lógico-matemática simplemente usando las leyes de Newton. Y eso fue un pilar y digamos los fundamentos para que la ciencia se considerara ahora como un método para poder entender el universo, y eso abrió las puertas para que nosotros desarrolláramos la ciencia y nos tiene el día de hoy. Bueno, es así que llegamos al final de nuestro programa, un tema muy interesante que hemos tratado hoy sobre el establecimiento de la astronomía como ciencia y cómo ayudó a fundamentar a la ciencia moderna. Le agradecemos al profesor Norman Palma, nuestro invitado de hoy. Muchas gracias, Norman. Un verdadero placer, David. Es realmente muy importante poder compartir con los amigos sobre esta temática, y pues para nosotros realmente que es un enorme placer. Sí, es así que es un placer para nosotros desde la Facultad de Ciencias Espaciales en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras poder transmitirles a ustedes sobre estos temas tan interesantes de la astronomía, la astrofísica y las ciencias espaciales. Les agradecemos su atención y los esperamos en nuestro próximo programa.